Argos e Io. Hay un bosque en Emonia, rodeado por todas partes por una selva escarpada. Lo llaman Tempe. Allí el Peneo, nacido en las laderas del Pindo, fluye con aguas espumeantes y cayendo pesadamente genera nieblas que se agitan en tenues volutas. Salpica de fina lluvia las cimas de los árboles y ensordece con su fragor algo más que los alrededores. Esta es la morada, la sede, el santuario del gran río, en donde, sentado en una cueva excavada en la roca, Peneo impartía sus dictados a las aguas y a las ninfas que las habitan. Allí se congregaron en primer lugar, sin saber si debían congratular o compadecer al padre de Dafne, los ríos de la región, el Espergio, de orillas pobladas y de álamos, el inquieto Inipeo, el viejo Apidano, el tranquilo Anfriso y el Eanafe. Y después de todos los demás ríos que allí por donde los arrastra su ímpetu, conducen hasta el mar sus corrientes fatigadas por su tortuoso camino. Tan solo falta Ínaco, que retirado en lo más profundo de su cueva, acrece con sus lágrimas el caudal de sus aguas y llora la pérdida de su hija Io. No sabe si está viva o si se encuentra entre los muertos, pero al no encontrarla en ningún sitio, piensa que no está en ninguna parte y en su corazón teme lo peor. Júpiter la había visto cuando regresaba desde el río de su padre y le había dicho: «Oh Virgen digna de Júpiter, que harás dichoso con tus nupcias a no sé qué mortal. Busca la sombra que aquellos profundos bosques». Y le había mostrado las sombras de los bosques, ahora que el calor aprieta y el sol se encuentra en su punto más alto, en la mitad del recorrido. Y si acaso temes encaminarte tú sola en las guaridas de las fieras, piensa que cuando penetres en los lugares recónditos del bosque estarás a salvo, protegida por un dios, y no un dios plebeyo, sino yo, que llevo en mi poderosa mano el cetro del cielo y arrojo los errantes rayos. No huyas de mí. En efecto, ella huía, y ya había dejado atrás los pasos que pasaban en el lema, y los campos de Lícero, plantados de árboles cuando el dios extendió el vasto manto de niebla y recubrió la región. Puso fin a su fuga y le robó la virginidad. Entretanto, Juno había dirigido su mirada hacia el centro de la Argólida, y sorprendiéndose de una niebla voladora que hubiese atraído el plano en la oscuridad de la noche, comprendió que no se trataba de la niebla de un río, ni de la humedad que se desprende del suelo. Así que miró alrededor buscando a su esposo, puesto que conocía bien las tretas de su marido, al que tantas veces había sorprendido ya. Cuando no pudo encontrarlo en el cielo, dijo: «O me equivoco, o estoy siendo traicionada». Y, descendiendo de las altas regiones del éter, se posó en la tierra y ordenó disiparse las nieblas. Pero él había presentido la llegada de su esposa y había transformado el aspecto de la hija de Ínaco en la de una hermosa novilla, aún así era bella. La Saturnia alaba, aunque de mala gana, la belleza de la vaca, y no solo pregunta de quién es y de dónde viene, sino también qué hato permanece, casi si supiera la verdad. Júpiter miente y le dice que ha nacido de la tierra para que así evitar que se indague su origen. Juno le pide que se la regale. ¿Qué hacer? Cruel sería entregar a su amada, pero no hacerlo sería sospechoso. El pudor le impulsaba hacia lo primero, pero el amor se lo impide. El amor habría vencido al pudor, pero si lo hubiese negado la vaca un regalo tan insignificante a su hermana y compañera de lecho, habría podido entenderse que no era una vaca. Así la diosa obtuvo a su rival, pero no por eso abandonó inmediatamente su miedo, y siguió desconfiando de Júpiter y temiendo que pudiera volver a raptarla, hasta que se la entregó para su custodia a Argos, hijo de Arestor. 100 ojos tenía Argos en su cabeza, descansaban por turnos, de 2 en 2, mientras otros permanecían abiertos y se mantenían alerta.
Se pusiera como se pusiera, siempre miraba a Io. La tenía entre sus ojos aunque estuviera de espaldas. Durante el día le permitía pasear, pero cuando el sol se había ocultado en las profundidades de la tierra la encerraba y rodeaba su cuello con una indigna soga. La pobre infeliz se alimentaba de las hojas de los árboles y de amargos pastos. Se acostaba sobre la tierra, no siempre cubierta de paja, y bebía de arroyos fangosos. Cuando intentaba suplicante tener en sus brazos a Argos, no tenía brazos que tenderle, y cuando intentaba hablar, de su boca salía un mugido, y atemorizaba para ese sonido que asustaba a su propia voz. Un día llegó a las orillas a las que se acostumbraba a jugar, a las orillas del Inaco, cuando vio el rostro y los cuernos de su nueva figura reflejados en las olas, y se asustó, y huyó turbada por su propia imagen. Las Náyades no saben quién es, el propio Inaco no la reconoce, pero ella sigue a su padre y a sus hermanas, deja que la acaricien y se le ofrece ante sus ojos. El viejo Inaco recogió sus hierbas para dárselas. Ella lame las manos de su padre y besa sus palmas, y no puede contener las lágrimas. Y si pudiera hablar, le pediría ayuda y le revelaría su nombre y su desgracia. En lugar de palabras, empleó letras, que trazó con su puñaza sobre la arena de la triste razón de la transformación de su cuerpo. «Desdichado de mí», exclama Inaco, el padre, y abrazándose a los cuernos y a la cerviz de la novilla blanca como la nieve que gime, y repite, «desdichado de mí, eres tú mi hija, a la que he buscado por todas partes. Menor era el dolor de no encontrarte que al de haberte hallado. Callas y no respondes a mis palabras, y tan solo emites hondos suspiros, pues no puedes hacer otra cosa, y muges en respuesta de lo que digo. Y yo, sin saberlo, preparaba para ti el lecho y las antorchas nupciales, y tenía la esperanza de que primero me darías un yerno, y luego unos nietos. Ahora tu esposo saldrá de la manada vendrán tus hijos, y ni siquiera se me permite poner fin a tanto dolor con la muerte. Ser un dios perjudica, y al estar cerradas para mí las puertas de la parca, mi llanto se prolongará eternamente. Entonces el estrellado Argos le echa al lado mientras se lamenta, separando a la hija del padre, la arrastra hacia otros pastos. Él, por su parte, sube a la cima del cerro, allí sentado vigila todas las direcciones. Pero el rey de los dioses no puede soportar más la fórida, que parezca tantos males, así que llama a su hijo Mercurio, y ya con él, engendrado a la brillante Pleiade, y le ordena dar muerte a Argos. En un momento, Mercurio se había calzado las alas en los pies, había tomado su poderosa mano con un semífero caduceo, y se había ceñido los cabellos con el casco. Una vez dispuesto esto, el hijo de Júpiter se dejó caer sobre el hogar de las alturas hacia la tierra. Allí se quitó el casco y las alas, y se quedó tan solo con el bastón. Con él, como si fuera un pastor, va guiando por senderos apartados a las cabras, y que va robando, cuando tiene que a ocasión, y va tocando un instrumento hecho de cañas. El guardián de Juno es cautivado por el encanto de ese desconocido, y dice, «Podrías, quien quiera que seas, sentarte junto a mí en esta roca, pues no hay lugar más rico que este en hierba para las ovejas, y como puedes ver, hay buena sombra para los postres». Se sienta el Atlántida, y discurriendo de muchas cosas se llenan las horas y el día va pasando, y con la música de su instrumento de cañas ligadas intenta dormir que aquellos ojos vigilantes. Pero otro lucha por vencer del dulce sueño, y aunque el sudor se apodera ante los ojos, la otra parte sigue en guardia. Es más, puesto que la flauta es el invento reciente, le pregunta cómo había sido inventada. Entonces el dios dijo, «En los gélidos montes de Arcadia había entre las armaridadas de Naraxis una náyade famosísima, a quien las ninfas llaman Siringe.
Más de una vez he tenido que eludir el acoso de los sátiros o cualquiera de los otros dioses que habitan el sombrío bosque o el fértil de Campañía, que practicaban las mismas ocupaciones que la diosa Ortigia, e igual que el guardián de su virginidad. Vestida también de manera de Diana, su aspecto se prestaba a confusión, y habías podido pensar que se trataba de la hija de Latona, si no fuera porque llevaba un arco de cuerno, mientras que el de la diosa es de oro. Aún así, su aspecto engañaba. Un día, Panes la vio que regresaba del monte Eliseo, y con la cabeza coronada de punzantes hojas de pino, dijo así sus palabras. Y quedan por relatar sus palabras, y como la ninfa, despreciando los halagos del dios, había huido por lugares inaccesibles hasta que había llegado a la plácida corriente del arenoso Ladón. Allí, al ver que las aguas encerraban al paso, suplicó a sus hermanas las ninfas del río que la transformaran, de forma que Pan, cuando ya creía estrechar a Siringe, tendría entre sus brazos, en vez del cuerpo de una ninfa, una mata de cañas paulestres. Al suspirar, el dios sobre ellas le pide el producto para atravesarlas con un suave sonido, parecido a un lamento. Cautivado por este nuevo invento y por la dulzura del son, el dios había dicho: esta será mi forma de hablar contigo. Y así el instrumento hecho de cañas, desiguales y unidas con certera, que conservó al hombre de la muchacha. Todo esto iba a relatar el dios de Silene, cuando vio que los ojos se habían cerrado vencidos por el sueño. A punto de dejar hablar y hace poco más profundo, el sudor acariciado de los párpados cerrados que su mágica vara, luego sin esperar, le golpea mientras se tambalea, adormecido con una espada de curvado filo, en el punto en el que la cabeza se une al cuello y arroja su roca en su cuerpo ensangrentado, manchado de sangre el abrupto peñasco. Yaces muerto, Argos, y toda la luz que había en tus pupilas ahora está apagada, pues una misma oscuridad reina sobre tus 100 ojos. Juno los tomó y los colocó en las plumas de su ave, llenando la cola de gemas centellantes. Luego dio rienda suelta a su furia, y el tiempo no sirvió para apagar su ira. Arrojó ante los ojos y la mente de su rival, argolida y espantosa, Erinis, y encerró su pecho en un ciego tormento, haciéndola huir, despiadadora del mundo. En su inmensa tortura, a Io solo le quedaba llegar hasta ti, oh Nilo. Cuando llegó, cayó de rodillas en la orilla, echando del cuello hacia atrás, pues era lo que se podía hacer, y, alzando el rostro hacia las estrellas, apareció con sus gemidos, sus lágrimas y sus lastimeros mugidos, que se lamentaba ante Júpiter y le pedía que pusiera fin a sus males. Entonces el dios habló, rodeado con sus brazos en el cuello de su esposa. Le rogó que pusiera término por fin a sus penas y añadió: olvida tus miedos en el futuro, ella nunca volverá a causarte ningún dolor. Y ordenó a la laguna Estigia que escuchara su promesa. Una vez apaciguada la diosa, Io recupera su aspecto anterior y vuelve a convertirse en lo que era. Las cerdas desaparecen de su cuerpo y los cuernos van disminuyendo de tamaño. La cuenca del ojo se vuelve más pequeña, el hocico se retrae, vuelven los hombros y las manos, y las pezuñas se desvanecen, abriéndose en 5 dedos. Nada queda en ella de su forma bovina, salvo el candor. La ninfa se levanta, feliz de poder utilizar de nuevo sus 2 pies, y tiene miedo de hablar, pues debe mugir como una novilla, pero tímidamente vuelve a usar las palabras por un tiempo que había perdido. Ahora es una diosa famosísima a quien adoran las muchedumbres vestidas de lino.